Bienvenidos al espacio de la entrevista, gracias a quien en este momento nos sintoniza a través de la radio de los veracruzanos y quien nos observa a través de la televisión de los veracruzanos. Saludamos a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. ¿Ha escuchado usted el término de la cuesta de agosto o de la segunda cuesta del año? ¿La está viviendo en carne propia? ¿Sabe qué es? Bueno, pues para platicarle que tras el regreso a clases de los pequeños de preescolar, primaria y secundaria, las familias enfrentan la cuesta de agosto, que no es otra cosa que la ausencia de dinero para comprar útiles, uniformes, colegiaturas en este regreso a clase. Algunos padres de familia reconocen que para hacer frente a este gasto utilizan la tarjeta de crédito o acuden a las casas del empeño. Según datos del INEGI, la mitad de las familias mexicanas destinan un 10% de sus ingresos al gasto educativo y la tercera parte solicitan un crédito no bancario para solventar estas necesidades. Para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros esta noche en la entrevista la licenciada María Teresa Carvajal Vázquez, representante legal del Barzón Resistencia Civil en la entidad veracruzana. Licenciada, buenas noches, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues platicamos al respecto. Hay 26 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que el lunes pasado regresaron a las aulas. Y finalmente la pregunta sería, ¿qué hacer con la cuesta de agosto y no morir en el intento? Así es, pues en principio recordar que uno de los propósitos de este año que comenzó fue tener un presupuesto y dentro de ese presupuesto considerar los gastos propios de la entrada a clases, ¿no? Pensar un poco en el tema también del reciclaje de útiles, en pues considerar cuánto era la línea que nosotros teníamos disponible de créditos y cuáles son otros compromisos previos ya adquiridos con anterioridad y aunado a lo anterior también tener contemplado pues los gastos propios del periodo vacacional, porque como quiera que sea, siempre hay un espacio que todos nos damos para salir de vacaciones o por lo menos hacer algunos gastos que están pues fuera del presupuesto mensual normal, ¿no? U ordinario. Hay muchas familias que, sin embargo, no prevén el regreso a clases, porque no lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión que es necesaria. Sin embargo, sí utilizan la tarjeta bancaria, sí utilizan algún crédito de alguna empresa, algún crédito bancario para irse de vacaciones. Y después regresan y se encuentran con la realidad de que hay que cubrir el gasto de la colegiatura, de los uniformes y todo lo que conlleva tener a los hijos, a las hijas en la escuela. ¿Qué pasa con esta situación? Así es, Ángel. Pues ojalá fuera en principio favorecido con optar por esta forma de crédito, tanto un préstamo de nómina como un crédito personal o incluso la tarjeta de crédito como medios o servicios financieros que pertenecen a la banca formal y que de algún modo se encuentran regulados. En ese sentido, pues la responsabilidad se encuentra un poco más de parte del ciudadano o del usuario de servicios financieros en comparar el tipo de crédito que va a utilizar, no endeudarse más allá del 30% de nuestra capacidad de pago de crédito, teniendo en cuenta pues otros créditos que ya hayan sido contratados con anterioridad y cuyos adeudos, bueno, se tienen que estar pagando. Sin embargo, en caso de alguna problema con este tipo Ujú. de créditos, pues existen instancias que pueden hacer la regulación. ¿Cuál es peor, la cuesta de enero o la cuesta de agosto, María Teresa? Por el efecto de los índices que hay en el aumento de quejas que reciben tanto las organizaciones, las entidades que se encargan de hacer la regulación de entidades financieras y comerciales, al parecer es la cuesta de agosto, porque es la que menos se tiene en cuenta por parte de nosotros como ciudadanos. Como quiera que sea, la de enero es un poco más conocida, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto puede llegar a gastar una familia con uno o dos hijos que tienen que pagar inscripción, útiles escolares, mochilas, zapatos, uniformes y todo esto? ¿Qué índices y qué datos tienen ustedes como Barzón? Mira, según la encuesta nacional de inclusión financiera al año 2015, fueron 70,000 millones de pesos la derrama económica que durante el año 2015 pues se gastó en todas las personas que afrontaron la entrada a clases. Y según una plataforma móvil que habla sobre tener conocimiento del costo que implica un alumno de educación básica, son 5,000 pesos aproximadamente. Por, por Por infante, hijo, por así hijo. es, en Ahora, nivel básico. dado que 40 millones de mexicanos no tienen acceso al banco, porque enfrentan problemas que van desde el buró, endeudamiento con tarjetas de crédito, tarjetas departamentales,
y todos estos temas que ya hemos ido abordando las anteriores ocasiones que hemos invitado a representantes del Barzón, ¿es buena idea, María Teresa, utilizar la tarjeta de crédito o acudir a las casas de empeño para solucionar estos gastos? Bueno, en la tarjeta de crédito te puedo comentar que hay ciertas recomendaciones. Finalmente, lo recomendable es no creer que el crédito es una extensión de nuestro salario o caer ¿O en un el dinero extra? o un dinero extra o no tener en cuenta que se tiene que pagar, porque esto, aunque pareciera algo lógico, lo cierto es que ante tantas campañas de meses sin intereses, muchas tarjetas de crédito que te ofrecen cada vez más si es que vas al corriente y si pagas oportunamente, bueno, se pierde noción de las fechas de corte de cada uno de estos productos bancarios, tarjetas de crédito, de las líneas de crédito, cuáles son los topes y perdemos de vista también nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces, la tarjeta de crédito es recomendable, sí, sin embargo, hay que estar atentos a tener en cuenta, bueno, nuestra capacidad de pago y no adquirir más deuda o no contratar crédito que no necesitamos. ¿Y acudir a los empeños? Los empeños, al parecer, bueno, tienen una garantía prendaria, que es la última opción para quienes tienen necesidad de acceder a algún dinero extra. Y bueno, sí, también tienen una gama propia de su número de quejas, en fin. Sin embargo, considero yo que deben de ser también las últimas opciones a considerar. Lo mejor es tener un presupuesto y tener programada estas fechas. El regreso a clases es una de las épocas donde el préstamo prendario alcanza un pico máximo y esto se ve reflejado en empresas serias como el Nacional Monte de Piedad, pero hay otras empresas que también se ven sumamente beneficiadas, pero que ahogan, ¿no?, a todas estas personas que buscan un dinero extra o que buscan solución rápida a sus problemas financieros. ¿A qué fraudes financieros se exponen los padres de familia cuando acuden a estas empresas? Bien, yo en esta ocasión traigo el énfasis especial sobre una modalidad de empresas que son de carácter comercial y que son intermediarias entre entidades financieras y usuarios, que son las denominadas gestoras de crédito. Este tipo de empresas pues te ofrecen un crédito ideal a la medida, casi sin requisitos y bueno, sin consultar buró, te hacen firmar un contrato que muchas veces no entiendes y finalmente tienen una regulación, así es, y es por parte de la Profeco. Ujú. Se encuentran previstas por la Ley Federal de Protección al Consumidor y también por la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Esto es, tienen existencia legal, son entidades comerciales que se dedican a esto. Sin embargo, el mayor número de quejas sobre ellas versa en el sentido de que sus contratos no son claros. Esto es, te ofrecen muchas veces con garantía de otorgarte un crédito que tengas que abonar alguna cantidad de inicio, sin embargo, no hay garantía sobre que te puedan otorgar. Sus servicios son buscar que alguien, que una entidad financiera te dé crédito y bueno, las principales quejas que ellas tienen ante Profeco son en ese sentido, por incumplimiento de lo que ofrecieron, por negarse a la devolución de estos pagos anticipados y pues por ser ambigua su publicidad en el sentido de que no tienen la capacidad para cumplir finalmente lo que están prometiendo. Ahora, platiquemos sobre los créditos express y hay dos vertientes, específicamente las empresas fantasma que defraudan y las que son estas que está usted mencionando, intermediarios financieros que existen pero que cometen abusos. Así es, Créditos Express es la versión de gestoras de crédito, pero en grave. Porque Créditos En grave. Express, en grave, claro, porque ellos a su vez simulan ser gestoras de crédito. Entonces se ocupan anuncios como volanteo, como algunas inserciones en medios impresos, por ejemplo, casetas telefónicas. Tienen una campaña un tanto más masiva, su publicidad es muy agresiva, porque lo que buscamos en estas fechas en las que se requiere dinero rápido, pues es quien tarde menos en darlo, ¿no? Quien nos pida menos requisitos para poder acceder a él y a quienes finalmente terminamos creyendo que en efecto nos van a otorgar esas cantidades que ahí dicen, ¿no? A esto se refieren los créditos express, manejan mucho la manipulación social, psicológica de quien se encuentra en una necesidad apremiante de tener un poco extra de dinero para poder solventar estos compromisos, pero lo que pasa con ellas es todavía peor porque estas empresas no tienen existencia legal, ni se encuentran reguladas por ninguna entidad como en este caso la Profeco o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esto es, ellos te ofrecen
condiciones similares a las gestoras de crédito, como no consultar el buró, como que no necesitas aval, no necesitas garantía y que en 24 horas te resuelven. Ofrecen montos de hasta millones de pesos para otorgarte de manera rápida. Sin embargo, una vez que ya diste tú el anticipo, que normalmente será aproximadamente el 20% de la cantidad que estás solicitando, pues resulta que tu crédito no fue aprobado. Después te piden una cantidad extra como fianza para que puedas acceder a esta cantidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que tampoco pueden otorgarte esta cantidad porque son defraudadoras. Al cabo de un tiempo y después de que ya la población comienza a darse cuenta de esta estafa de la que ellos son autores, pues desaparecen, no dejan rastros y bueno, finalmente quien pretendía obtener un crédito de ellos queda a su vez endeudado porque no es posible que estés solicitando Claro, crédito y y que que se tengas tenga que dar un y dinero que extra. tengas que dar dinero, así es. Entonces, hay algunas recomendaciones para estar atentos a este tipo de publicidad, porque siempre nos dicen, bueno, hay que estar atentos, pero ¿en dónde podemos nosotros verificar la existencia y legalidad? Bueno, hay dos opciones. Una de ellas es el sistema de prestadores de servicios y financieros y la otra es el Buró Comercial de la Profeco. Ahí podemos conocer con exactitud si una empresa existe, está regulada y quién puede protegernos en caso de ser víctimas de alguna estafa. En caso de ser víctimas, ¿ustedes cómo apoyan a estas personas que finalmente, buscando un beneficio económico, buscando una salida a su situación financiera, caen en las redes de estas empresas que incluso también se menciona en columnas económicas que son estas empresas que blanquean dinero o que se dedican también al fraude a través de esta forma? ¿Cómo representa el Barzón a todos estos ciudadanas y ciudadanos que ya tienen este problema o que están enfrentando esta situación? En principio, conociendo los casos, porque todas estas empresas a las que se acercan te hacen firmar cierta documentación, en algunos casos también te dan algunas copias. La primera etapa en la que nosotros apoyamos a los ciudadanos es en etapa de asesoría, esto es de conocer qué realmente pasó, a quién le otorgaron el dinero, en qué forma fue, para poder determinar a qué instancia acudir a poder solicitar, bueno, en principio la devolución del dinero que otorgaron y en segundo la sanción de este tipo de empresas. Yo, Ángel Viveros, en este momento tengo la necesidad de contratar un crédito. ¿Qué recomendaciones me daría el Barzón para estar atento y que no cometan algún fraude y que no caiga yo en un problema todavía aún más de lo que quiero solventar? Quiero comentarte algo. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 lanzó un porcentaje del 71% de la población que no compara crédito, no compara las opciones antes de contratar. Es decir, el primero, con ese nos vamos. Exactamente. Entonces, el consejo que nosotros te daríamos va precisamente en función de eso. Antes de optar por un crédito de nómina, por un préstamo personal, por utilizar la tarjeta de crédito o ceder ante esta publicidad de gestoras de crédito o cualquier otra empresa que te ofrezca las mejores condiciones del mercado, hay que comparar el crédito. Muy bien, pues alguna recomendación más para en este momento las veracruzanas, los veracruzanos que nos están sintonizando, que nos están observando a través de la radio y la televisión de los veracruzanos. Así es, que si en esta ocasión no tuvieron la oportunidad de poder hacer un presupuesto, pues que esto sea un compromiso para el siguiente año. Es importante que nosotros como ciudadanos y como usuarios de servicios financieros entremos ya en esta dinámica de cuidar nuestro patrimonio. Pues licenciada María Teresa Carvajal Vázquez, representante del Barzón Resistencia Civil en la entidad veracruzana, le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros platicando de temas que son sumamente importantes aquí en la entrevista y sobre todo la prevención, la administración de una forma correcta. Los recursos siempre son necesarios para evitar todo este tipo de dolores de cabeza y los viacrucis que representan el regreso a clases. Gracias. Así es. Nosotros continuamos con más. Esta es la emisión nocturna de Más Noticias, la entrevista. Regresamos contigo, Adriana.